Un saludo muy especial a todas las personas que cada miércoles se conectan con nuestro programa Sanamente. El día de hoy de nuevo con ustedes en temáticas de interés en salud mental, cuyo propósito es que aprendamos estrategias para trabajar diferentes temáticas que tienen que ver con bienestar emocional, con herramientas para enfrentarnos en nuestra cotidianidad con lo que acarrea nuestro día a día. Nuestro tema del día, por supuesto, trae una invitada muy especial que nos ha acompañado durante este bloque temático que nos habla del amor, el desamor, de la tusa y por supuesto de todo lo que conlleva el aprendizaje de ese amor y de ese desamor. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Laura Botero, quien ha estado con nosotros en los anteriores programas donde hemos trabajado toda la temática del desamor. Laura, un saludito muy especial y gracias de nuevo por acompañarnos en Sanamente. Muchas gracias a ti, Liz, por volverme a invitar a este programa. Como siempre lo digo, me encanta porque son espacios muy significativos que nos permiten reflexionar sobre muchos temas. Entonces, muchísimas gracias por hacerme parte de él. Gracias a ti por aceptar siempre la invitación y por transmitir los conocimientos a toda la comunidad. Y bueno, nuestro tema central del día de hoy, como dando una especie de cierre a este bloque temático, nos habla de el amor, el desamor, de aprender a aprender o a desaprender de ese dar y recibir. Entonces yo creo, Laura, que hablándolo en estos términos podemos hacer como un recuento de por qué llegamos a esta parte ya temática, donde previamente habíamos hablado de otros temas, iniciando con el amor y otros demonios, que muchas personas se preguntarán, bueno, pero ¿por qué empezamos a hablar de este tema? ¿Es algo importante y cotidiano o no? Por supuesto que sí. Son temas que debemos tocar siempre y tener muy presente, y asimismo pues es importante que hagamos un recuento de todo lo que hemos venido hablando para poder esclarecer un poquito y poder entrar al tema que vamos a tocar hoy, ¿cierto? Que es como el cierre en sí de todo esto. Pues es como un cierre entre comillas, porque como hemos venido diciendo son temas que tienen mucho y mucho por hablar. Entonces sí, hoy creo que la temática va a ser muy interesante. Así es, Laura. Entonces, bueno, partiendo de eso, nosotras empezamos a hablar y aquí invito pues como a las personas a que nos pongamos a pensar como en esas situaciones donde hemos estado en una relación, ¿cierto? Pues idealmente acá lo hablamos de la relación de pareja, pero lo podemos transversalizar a todas las relaciones cuando nos relacionamos con otra persona. Pero si lo puntualizamos con las relaciones de pareja, entonces, ¿cómo cuando estamos en ese proceso de conocer, de poner expectativas en la otra persona, de saber qué siempre espero, qué me va a ofrecer esa persona, cómo lo va a hacer, qué me va a dar, y nos llevamos en este camino como una serie de sorpresas, por decirlo así, porque nos encontramos con que esas expectativas que ponemos en las otras personas no se cumplen, sencillamente porque son nuestras expectativas puestas en la otra persona. Y por eso yo creo que nuestro primer programa hablaba del amor y otros demonios, ¿cierto? Porque nos hace entonces vulnerables a eso que la otra persona tiene para darnos y que nosotros tenemos en nuestro imaginario que debe ser de X o Y manera. Pero también hablábamos de cuándo o qué pasa cuando esas expectativas no se dan y entonces vivimos, por ejemplo, la tusa. ¿Qué pasa cuando estamos en todo este proceso desde conocernos hasta la tusa, por ejemplo? Bueno, hagamos primero como ese recordatorio de todo lo que hemos hablado. En el primer programa hablamos sobre lo que era el amor en sí, ¿cierto? Las fases del amor, hablábamos de que ahí se veía como el tema de la pasión, del enamoramiento, de la pasión y de lo que era ya el compromiso, ¿cierto? Y vimos todas las dificultades que abarcaba estos puntos claves. Y nos dábamos cuenta de que la definición de amor varía, ¿cierto? Independiente de cualquier cosa, cada perspectiva de las personas o cada perspectiva que cada uno tiene, pues nos va a permitir identificar o definir el amor de diferentes formas. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y vuelvo y les repito y vuelvo y les recuerdo, hacer un análisis muy profundo de lo que nosotros queremos, ¿cierto? De lo que nosotros queremos permitir para poder saber qué es lo que queremos recibir, qué es lo que vamos a centrarnos hoy.
Hablando de la tusa, también hablábamos sobre el tema de lo que era aprender a soltar, aprender a estar con nosotros, ¿cierto? Interiorizar en nosotros, interiorizar en todos esos puntos que nosotros sabemos que tenemos que trabajar, ¿cierto? Para poder, cuando llegue el momento de pronto de encontrarnos con esa persona que consideramos va a ser la indicada, pues podamos saber qué es lo que pues podemos transmitir, lo que esperamos en realidad de la relación, ¿cierto? Entonces, bueno, si quieres vamos entrando un poquito como en el tema de hoy. Sí, Laura, porque mira, acá es muy importante hacer como énfasis en algo, y es que cuando uno habla del amor, muchas veces o casi siempre se romantiza este término al punto de que el amor romántico, como se ha visualizado desde muchas perspectivas, nos dice que entonces debemos amar y aceptar las cosas tal y como se vengan, ¿cierto? Y yo creo que aquí podríamos entrar a pensar en cómo se visualizaba el amor antes, o cómo era esa concepción que se tenía del amor, donde incluso en la misma Biblia lo menciona, el amor lo soporta todo, pero yo creo que ahí se ha tergiversado un poquito ese concepto, donde muchas personas soportan situaciones que no les hacen bien para su integridad física o emocional, o soportan situaciones que hacen daño a otras personas, pero también justifican acciones que la persona propia comete hacia otras en nombre del amor, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí con esto podemos entonces introducir esto de el saber dar y recibir, identificando el amor en sí como es y no como algo que haya que romantizarlo al punto de que me quedo simplemente o por no estar solo, o porque el amor nos dice que tiene que ser de esta manera, o que si no lo tolero de esta forma es porque no estoy dándolo todo. Entonces yo creo que podemos empezar a cuestionarnos, y aquí les hago la invitación a quienes nos están escuchando, ¿qué es para ti ese concepto del amor? ¿Cierto? Y hasta dónde sabes dar y recibir. Porque saber dar y recibir, porque muchas veces pasa en las relaciones de pareja que es una persona quien ofrece todo, la atención, el cariño, el respeto, todo el tiempo busca como espacios para mejorar la relación, y siente que su papel es solamente ese. Entonces es casi como si tuviera una culpa del merecimiento, como no puedo recibir porque no, pues está mal, siempre tiene que ser la otra persona. Me invita a cenar y ya yo siento que estoy en deuda de hacerle otra invitación igual o que la supere, porque no sé, no, es como ya un compromiso, ¿cierto? Entonces yo creo que podemos partir de eso. ¿Cuál es mi concepto del amor y del saber dar y recibir? Por ejemplo, si hablamos de dar y recibir, ¿qué opinas tú? ¿Cómo debería enfocarse? Ok, primero sí quiero como entrar un poquito en el punto que decías sobre los conceptos y todas las variaciones como de ese amor, porque pues como ya hablamos, creo que fue en el primer programa, es un concepto que también viene arraigado de muchas cosas, de la cultura, de la sociedad, de las costumbres, y pues que no sabemos cómo desprendernos de todo eso, o no desprendernos porque de igual forma siempre va a estar ligado a algo, pero más bien no sabemos cómo revolucionarlo, cómo evolucionar con él, ¿cierto? Entonces ahí es donde entramos a lo que tú dices, que venimos y aceptamos cosas, porque pues mi mamá aceptó esto es lo que se debe considerar, esto es lo que debo hacer, pero no nos enfrentamos a la realidad de que los tiempos cambian, ¿cierto? Las situaciones cambian y nosotros cambiamos, y ante ese cambio podemos saber qué es lo que queremos esperar, ¿cierto? Entonces es eso también tenerlo claro. Y con el tema de dar y recibir, yo pienso que todos sabemos dar y recibir, todos de alguna u otra forma lo sabemos y lo esperamos también. Exacto, pero en realidad no lo manifestamos de la forma correcta. Una cosa es saber, una cosa ya es la acción, ¿cierto? Actuar, otra cosa es de pronto yo expresarle correctamente a Liz cómo puedo darle o cómo puedo recibir lo que ella me puede dar. Entonces, en ese punto son muchas variaciones, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta como en todo, ¿cierto? Bueno, con el tema de dar, yo pienso que pues de una u otra forma nosotros siempre estamos dando algo que nosotros queremos. En una relación de pareja yo siempre le doy al otro lo que yo considero que puedo dar o lo que yo considero que necesito dar. Sin embargo, al momento de recibir eso es muy difícil, porque siempre espero
que recibir de la forma en como yo estoy dando. Y es ahí donde entran los lenguajes del amor, ¿cierto? Laura, pero antes de que entren los lenguajes del amor, que es totalmente válido, cabe como aclarar o puntualizar en que para que esto se pueda dar de esa forma, como lo vas a plantear, tiene que haber un detalle muy, muy importante y que generalmente no pasa como debería pasar, y es la comunicación. Tú lo acabas de decir, yo doy lo que yo creo que la persona necesita, o yo doy lo que yo en el fondo también espero que me den a mí, ¿cierto? Porque casi como que proyecto lo que yo quisiera recibir y entonces de forma implícita lo hago para que esa persona, digamos, piense, sienta o exteriorice de que es algo que yo quiero para mí, ¿cierto? Pero ahí entonces está el tema de la comunicación, porque lo acabamos de decir, lo pienso, lo creo, pero no lo comunico, ¿cierto? Y es aquí donde entonces entra ese tema que vas a tocar, porque es una forma de visualizar cómo se pueden fortalecer entonces esas formas de comunicar las cosas que se quieren y se esperan en una relación de pareja a través de los lenguajes del amor. Exacto, es que mira, la misma palabra dice los lenguajes, implica comunicación, implica en cómo le transmitimos al otro, cómo le hacemos llegar esa información o eso que nosotros sentimos y pensamos, ¿cierto? Entonces sí, el tema de la comunicación es fundamental y ya lo hemos venido diciendo en todo este bloque temático sobre cómo la comunicación es, por decirlo así, el pilar no solamente del amor, sino de toda nuestra vida, ¿cierto? De todas las relaciones humanas, de todas las interacciones humanas. Yo pienso que la comunicación, que el ser humano no podría vivir sin comunicar de alguna manera, ya sea de manera verbal, de no verbal, de alguna forma nosotros siempre tenemos la necesidad y obviamente instintivamente lo hacemos, ¿cierto? Entonces el tema de la comunicación debemos saber manejarlo para poder crear una comunicación asertiva. No solamente es hablar, es transmitir, es saberle comunicar al otro y hacerle llegar nuestras ideas y pensamientos. Entonces sí, tiene razón, como ya venimos relacionando, los lenguajes hacen parte de esa comunicación, ¿cierto? Y existen muchos tipos de lenguajes, no podemos, digamos, encerrarlos como tal, encasillarnos. Exacto, porque digamos que cada persona va creando su lenguaje del amor a medida que va creciendo, a medida que va experimentando y que va creando, por decirlo así, esas experiencias, ¿cierto? A medida que va adquiriendo aprendizajes, exactamente. Mientras se va relacionando, va creando ese lenguaje de amor. Pero dentro de este lenguaje de amor, hay un consejero matrimonial que se llama Gary Chapman. Es un consejero matrimonial estadounidense, tiene incluso un libro donde habla sobre 5 lenguajes del amor. Como les digo, no nos podemos encerrar solamente en estos, sino que digamos los puntualiza porque digamos que son los más generales. Entonces, dentro de esos, no sé si los has escuchado, Liz. Claro que sí, porque son una forma de arropar o de cobijar como todas estas estrategias que constantemente los seres humanos usamos para comunicarnos. No quiere decir que sea ley que se llamen así o que tengan que ser, sino que de alguna forma, y ya los vamos a ver ahorita que los desarrollemos, nos hablan de lo que constantemente pasa en las relaciones. Entonces es como una forma un poco bonita de recogerlos, de nombrarlos y de expresar esas realidades que pasan dentro de las formas de relacionarnos. Entonces podemos empezar hablando de una situación que es muy puntual y es, por ejemplo, el contacto físico. ¿Quién en una relación no se preocupa por si su pareja constantemente la abraza, o constantemente la besa, o constantemente busca apapacharla, ¿cierto? Puede que hayan personas que digan, no, a mí eso no me hace falta, yo no me siento identificada con eso, pero otros que digan, a mí sí me gusta, que me abrace, que me mime, que me bese, que constantemente esté ahí como teniendo ese contacto físico. Y así lo llama incluso ese autor, el lenguaje del contacto físico. Pero entonces, ¿cómo esto interviene o interfiere con las relaciones? De que yo te abrazo, yo te busco, y espero que tú hagas eso, pero tú no lo haces y yo entonces nunca te lo comunico, no ¿cierto? Amas. Entonces tomo una actitud defensiva contigo y digo, pero es que mira, yo te doy abrazos, yo todo el tiempo te busco, todo el tiempo quiero como que me demuestres y tú nunca lo haces, ¿cierto? Es una forma de relacionarnos que tiene que ver con cómo nosotros le manifestamos a otra persona el afecto, ¿cierto? Y ahorita miramos cómo eso interfiere como con todo esto que estamos hablando. Pero hay otros lenguajes del amor. Sí, pero puntualmente con este del contacto físico, digamos que pues
todas las relaciones han tenido contacto físico, ¿cierto? Incluso las de amistad, al saludar, simple dar la mano. Exactamente. Pero digamos que como tú dices, hay personas que son más expresivas de esa forma, ¿cierto? De una caricia, de agarrarnos la mano, de estar todo el tiempo abrazaditos, pero digamos que su pareja no lo es tanto. Entonces ahí es donde viene como el choque, como que coloquialmente dicen, ay, no, es que tú eres muy empalagosa o tú eres muy empalagoso, qué fastidio. Incluso no me acuerdo si era ayer o en estos días estaba en Instagram y me encontré con algo muy casual, pues que ahora hablando de este tema lo quiero como sacar a relucir. Era un relato sobre una chica que comentaba, un chico comentaba, tuve dos amigos que estuvieron con la misma persona, con una misma mujer. ¿Qué pasó? Uno de mis amigos estuvo con esta chica, duraron aproximadamente 3 meses. Y él se expresaba de la siguiente forma: no, es que ella es muy empalagosa, es que ella todo el tiempo quiere estar abrazada, todo el tiempo quiere estar agarrada de la mano, no, ya estoy cansado, estoy aburrido, no, pues prácticamente se expresaba de una forma muy negativa y por eso decidieron romper. Más adelante se encuentra con el otro amigo y él expresa que estaba a punto de casarse. Cuando el personaje principal se vino a dar cuenta, pues, de que era la misma persona, de que era la misma mujer que había estado con el anterior. Pero en vez de expresarse de una forma negativa, lo que hacía era, creo que encontré el amor de mi vida. Es atenta, es amable, es comprensiva, siempre está pendiente de mí. Era la misma persona de la que estaban hablando. Vista desde diferentes. Cierto, vista desde diferentes puntos, desde diferentes lenguajes, ¿cierto? Porque digamos que la primera persona no era de tanto de contacto físico, no era tanto de estar así. Y eso no está mal. No está mal, pero digamos, no es que tú no seas una persona buena, no es que tú no seas una persona valiosa, simplemente no estás viéndote o no estás siendo reflejada ante los ojos correctos, ¿cierto? Así es. Qué bella reflexión, porque muchas veces el conflicto radica precisamente en eso, en querer también cambiar muchas situaciones que forman parte de lo que uno es y de lo que uno piensa o con lo que uno concuerda. Esto va un poco ligado a lo que tú decías en nuestro programa anterior con nuestro sistema de creencias y valores también, porque hay cosas que son no negociables para nosotros y otras que podemos simplemente tratar de empatizar con la otra persona, pero para eso hay que conocerla, ¿cierto? Y es acá donde entonces podemos hablar de los otros lenguajes del amor, porque hay varias formas de expresar o demostrar con las que muchas personas se sienten o no se sienten cómodas. Ya hablamos, por ejemplo, del contacto físico, que es todo este tema de pronto de lo que tú decías, de tocar, de acariciar, de abrazar, donde las personas sienten esas demostraciones a través de este contacto físico, pero también hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, las palabras de afirmación es otro de los lenguajes que conocemos, o es como cuando una persona le manifiesta a otra constantemente las cosas buenas que posee. Exacto. O de forma muy sincera pero respetuosa las cosas en las que pueden cambiar, ¿cierto? Entonces es como resaltar también esas cosas buenas de la persona que le hacen sentir o motivarse para estar en ella, pero no todo el mundo pone tampoco en práctica eso, ¿cierto? Hay personas que son muy de escuchar, otras que son muy de hablar y, como lo hablamos ahorita, muchas que son de tener un contacto físico, de expresarse a través de estas muestras de cariño físicas. Exactamente, incluso si no estoy mal, en el episodio pasado, en el programa pasado, yo resalté un poco pues algo que estaba leyendo en ese momento en un libro, y era como una charla sobre eso, sobre como que cuáles eran esas cosas que les motivaban a los hombres y a las mujeres, ¿cierto? Hablábamos que las mujeres son un poco más emocionales. Eso no quiere decir que los hombres no lo sean, pero digamos que las mujeres lo somos un poco más, y los hombres son un poco más de sentir, de tocar, exacto, un poco más racionales y sensitivos, ¿cierto? Que se dejan llevar de pronto un poco más de la vista, del tacto y eso. Pero tampoco quiere decir que las mujeres no lo sean, ¿cierto?
Entonces, con ese tema de las palabras de afirmación es resaltar esas características que nosotros consideramos que el otro tiene, ¿cierto? Características positivas, y no solamente, digamos, de la parte física, sino de la forma profesional. Es decir, yo puedo decir: Liz, qué lindo cabello tienes, qué lindo. Eso le va a subir un poco el ánimo, y de pronto para ella, que digamos, suponiendo que es una persona que tenga un tipo de lenguaje de ese modo, pues la vas a sentir un poco más valorada, un poco más feliz, ¿cierto? O incluso no solamente es hablar de la parte física, sino como que: Liz, me encanta tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Son puntos que nosotros pensamos que son mínimos y que no tienen mucha relevancia, pero que en realidad son muy importantes y valiosos para la otra persona, ¿cierto? Entonces, de esto se trata este lenguaje, de nosotros expresar y saber que esa persona, si es de este tipo de lenguaje, pues le va a ser muy gratificante escuchar este tipo de palabras. Así es, Laura. Y este aporte que haces se relaciona mucho con otro de los lenguajes, y es los actos de servicio, ¿cierto? Porque este aplica también para todas las personas que nos rodean, no solo en las relaciones de pareja. Y es cuando yo identifico que, por ejemplo, mi compañera, mi compañero disfruta entonces de que por la mañana se pueda tomar un cafecito, y yo fui por mi cafecito y le llevé el cafecito y le dije: mira, a ti también te gusta, no habías podido bajar por tu cafecito, ten. Eso es un acto de servicio que podría ser algo mínimo, pero que para efectos de la relación con la otra persona es gratificante, ¿cierto? Te acordaste de que a mí me gusta el café y te tomaste el trabajo de traerlo. Asimismo pasa en las relaciones. Me acordé que a ti te gusta, por ejemplo, la pizza, y sé que salías cansada de trabajar o cansado de trabajar, y hoy preparé pizza o pedí pizza, hice una pizza, ¿cierto? Es como... y estos son ejemplos como muy de lo cotidiano, pero sabemos que va mucho más allá, ¿cierto? Disfrutas que organice mi espacio personal, porque además es mi responsabilidad, pero entonces lo hago porque sé que esto genera un espacio de diálogo entre nosotros y sé que te va a gustar. Entonces también es como que los actos de servicio demuestran entonces cómo esas formas de relacionarnos con los otros tienen que ver a través de estas demostraciones, a través de que nosotros aprendemos a conocer qué le gusta a la otra persona, cómo le gusta a la otra persona ciertas acciones que nosotros mínimamente podemos hacer, y esto ayuda a que incluso la relación sea más tolerante, porque me siento también importante. Y lo importante acá también es puntualizar cómo nosotros hacemos o comunicamos esto a la otra persona, ¿cierto? No es como esperar, o sea, es como derrumbar un poco las expectativas de que si yo lo hago, tú lo tienes que hacer. No, es conocernos, es bueno, a ti te gusta eso, a mí no tanto, pero podemos negociarlo, ¿cierto? Si a ti te gusta más el contacto físico, pero a mí me gustan más los actos de servicio, podemos entonces negociarlo, cómo yo respondo a eso y cómo tú respondes a esto. Y aplica para todas las relaciones humanas. Incluso por lo menos este tipo de lenguaje, pues creo que se puede muy reflejado cuando nosotros hablamos sobre el hotel mamá, ¿cierto? Donde digamos nuestras mamás o las personas con las que convivimos, pero en este caso vamos a puntuarnos en esa relación como de mamá, hijos, donde vemos que nuestras mamás muchas veces son las que: ay, mi hijo le gusta esta comidita, le voy a tener esta comidita. Esos son actos de servicio que son muy significativos, ¿cierto? O no, mi hijo llega cansado, mi hija llega cansado, le voy a tener la camita. Entonces ahí podemos ver muy reflejado este tipo de lenguaje de amor, ¿cierto? Pero en las relaciones de pareja tenemos que aprender a hacer lo mismo, aprender, como tú dices, a entender de que si uno tiene, digamos, el lenguaje del contacto físico, de la palabra, pues simplemente es aprender a comunicarlo, es aprender a mirarlo y también expresarlo. No se trata solamente de nosotros identificar en el otro, sino también de expresar, porque digamos que no todos tienen la misma iniciativa, entonces por lo menos es expresar, no esperar que el otro adivine, porque pues yo creo que adivinos, no sé si existan, pero por lo menos no se notan. Sí, entonces, además porque pasa mucho que siempre estamos pensando que, porque es como el tema central que hemos trabajado, porque yo haga o diga algo, la otra persona tiene que entender que es así. Y es aquí donde entonces ya retomamos el tema de la comunicación y desmitificar que el otro va a adivinar, sino que somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad también de decir, de comunicar, de expresar. Bueno, Laura, y nos faltan dos, ya llevamos actos de servicio, contacto físico, palabras de afirmación, y nos falta tiempo de calidad y detalles. Y regalos. Ok, y bueno, acá podemos hablar entonces que el tiempo de calidad, pues creo que no necesita mucha mayor definición, es
estar en el momento que se debe estar y cómo se debe estar, ¿cierto? Desde que estamos en una charla, por ejemplo, y todo el tiempo estamos pegados del celular, o que decimos que vamos a sacar el rato para hacer algo, pero entonces me ocupo en otra cantidad de cosas y no comparto, y puede que estas situaciones pasen dentro de una rutina de vida ocupada y acelerada, pero cuando decidimos entonces respetar los espacios y los tiempos para los que se destina cada cosa, ayudan también a cuidar un poco esa relación de pareja o esa relación humana que se construye con el otro, ¿cierto? Y esto se asocia también a los detalles, y aquí no es que tengamos que llenar y atiborrar de detalles de una persona, o que eso sea lo que compre como la estabilidad en la relación, sino que también es no olvidarnos de las fechas especiales, de las situaciones importantes en la vida de cada persona. Y un detalle no necesariamente habla de cosas ostentosas o de cosas salidas incluso del presupuesto de las personas, sino detalles incluso que no tienen precio, pero tienen mucho valor. Por lo menos una carta, un dulcecito, si yo sé que a la otra persona le gusta, digamos, los dulces, le llevo un dulcecito, cualquier cosa que pues le va a hacer sentir a esa persona de que en realidad me estoy preocupando y de que en realidad lo tengo en cuenta, ¿cierto? Entonces sí, yo pienso que estos dos puntos se relacionan muchísimo y que tienen que ver mucho con el uno con el otro. Y sobre todo, Laura, porque bueno, pues ya acá que debemos irle dando como cierre a nuestro programa, todo esto hace alusión a nuestro tema central: saber dar y recibir, el lenguaje del amor, ¿cierto? Cómo nosotros, a través de esa relación, ese vínculo que tenemos con la otra persona, listo, ya identificamos cuál es nuestro sistema de creencias y valores, qué cosas acepto, qué cosas no, qué cosas son negociables, qué cosas no. También cuál es la relación o la proyección de relación que yo quiero vivir, que yo quiero para mi vida, también yo qué brindo a las otras personas, que espero, sin que esas expectativas sean puestas por mí, sino que sea algo recíproco, ¿sí? Y cómo entonces, ya sea o porque decido que esa relación en la que estoy o ese vínculo que establezco con cualquier círculo que lo haga es sano para mí, cómo decido entonces cuidarlo, o si no, cómo aprendo también de ese desamor o de esa desilusión o de ese desapego, de ese desaprender en las relaciones que simplemente no van o no son compatibles, ¿cierto? Que no representen entonces el fin del mundo, que no representen un colapso en mi vida, sino cómo entonces interiorizo qué pasó allí, que fue un poco lo que hablábamos en nuestros programas anteriores cuando hablábamos de la tusa, y cómo nosotros entonces buscamos resolver esas situaciones que sencillamente no van con nuestro modo de vida. Yo creo que ese es como el mensaje que queremos dejar con este bloque temático de las relaciones, que las enfocamos en la pareja porque son de las situaciones cotidianas que más conflicto generan en el ser humano. Que no sabemos sobrellevar. Y de hecho no es gratuito que, ya hablando por ejemplo de algo más local y municipal, y departamental, en Antioquia tenemos los índices más altos de personas con situaciones emocionales o de salud mental detonadas por pérdidas o rupturas amorosas que no se saben afrontar. Entonces de aquí también parte la importancia de trabajar este tema, porque como no hacemos consciente lo importante que es esta temática en las relaciones humanas, entonces se nos vuelve una ola de nieve gigante que luego no somos capaces de manejar y se nos va la vida por allí. Entonces, pensar en todo esto, también el mensaje que traemos el día de hoy. Sí, la reflexión también va mucho a interiorizar en nosotros, ¿cierto? Vuelvo y repito, a conocernos. Cómo aprendemos a dar y a recibir parte solamente de la comunicación que tenemos principalmente con nosotros mismos. Saber hablarnos, sabernos comunicar, como hablábamos también anteriormente, saber escucharnos, estar en silencio con nosotros, porque vuelvo y repito, el silencio no es malo, el silencio simplemente es el espacio en donde tú vas a reflexionar y donde tú te vas a centrar en ti para poder conocer. ¿Qué pasa mucho hoy en día? Y pienso que también es uno de los problemas más centrales de este tipo de relaciones, que es que simplemente se nos acaba una relación y no soy importante, no soy una persona valiosa. Si esa persona no me supo, pues no quiere estar conmigo, es porque no simplemente esa frustración. Sí, si ella dice que soy intensa, si él dice que soy intenso, que soy hostigante, que soy esto, es porque simplemente no valgo como persona. No es eso, es aclarar lo que estamos diciendo. Cada quien tiene su punto y cada quien tiene su forma de vivir el amor, cada quien tiene su forma de recibir y de dar el amor. Entonces desde eso la invitación es a conocernos principalmente, a amarnos principalmente a nosotros, porque si no nos sabemos amar a nosotros, no vamos a ser capaces de amar al otro, porque simplemente no tenemos claridad sobre lo que es amar. Así es, Laura, y bueno, pues vamos entonces en este punto
a invitar a todas las personas a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy. El día de hoy estamos en la calle con la gente preguntándole sobre nuestro tema del día de hoy, todo lo que tiene que ver con el amor y el desamor. Y bueno, hablemos un poquito de la tusa. Por ejemplo, por acá nos encontramos a Edwin, quien nos va a contar qué es para él una tusa y si cree que esto tiene alguna repercusión en la salud mental de las personas. ¿Cómo estás? Lisa, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Para mí una tusa, dentro de lo que uno ha visto y de pronto hasta le ha tocado, es como un sentimiento que llega a la persona después de haber tenido una relación o un sentimiento inclinado hacia otra persona, y que cuando se termina la relación, por decirlo así, cuando se termina este vínculo entre estas dos personas, empieza como una especie de sentimiento doloroso interno que pocas personas lo entienden y que reaccionan de maneras muy diferentes. Todos no reaccionan de la misma manera. Hay unos que reaccionan yéndose a un bar a tomarse un aguardiente, a tomarse una cerveza, hay otros que reaccionan con encerrarse en solos y no decir nada, hay otros que creen que lo mejor es no comer y demostrar como esa rebeldía ante este tipo de cosas que de pronto no son las mejores. En fin, son varias reacciones que se dan dentro de las personas dependiendo de cómo fue esa terminación de esa relación y de cómo fue también la relación en el momento dado. ¿Usted ha tenido tusa alguna vez en su vida o no? La verdad no. Ha sido pues como una vida sentimental un poco organizada, la cual no me ha dado como pie para llegar a este tipo de cosas y tener ese sentimiento y expresarlo de la manera en que de pronto lo pueda dar una persona que sí lo haya tenido. Bueno, y por último, ¿tú crees que esta situación, como lo acabas de describir, repercute en la salud mental y emocional de las personas o no tiene nada que ver? Sí, claro, incluso en ocasiones han resultado casos de personas que han intentado suicidarse por haber terminado la relación y de pronto no haber entendido bien o no haber manejado bien las cosas y atentan contra su propia vida. Otras que de pronto reaccionan en contra de la mamá o el papá o los hermanos o los amigos, el trabajo, en fin. Hay varias reacciones que afectan a la salud mental de las personas cuando se trata de este tema de tusa, por decirlo así, que es la palabra que estamos manejando y que hay que ponerle también cuidado. Muchos, incluso los amigos se gozan entre sí porque que está entusado, que le dolió que lo dejó la novia o el novio, pero eso también hay que pararle bolas porque son cosas que repercuten en la mente de las personas, en la salud mental y hoy en día esto es un tema delicado, el cual hay que tratarlo con mucha delicadeza, valga la redundancia. Preguntando en la calle, ¿qué es la tusa para ti? La tusa es esa forma que tenemos como los seres humanos de tramitar nuestras pérdidas cuando terminamos con nuestras parejas, novios, esposos, etc. Ok, ¿y has alguna vez vivenciado una tusa? Sí, claro, yo he vivenciado alguna tusa y me costó asimilarlo, pero al final uno termina entendiendo si lo tramita bien. Ok, ¿y cómo la viviste? ¿Cómo saliste de esa tusa? Con mucha paciencia, con mucho entendimiento y con un poco de terapia también. ¿Qué impacto crees que tiene en la salud mental? Pues una tusa mal tramitada puede acabar con tu trabajo, con tus amigos, con tu dinero y quedar involucrado en alguna adicción, sea sustancias psicoactivas, juego, etcétera. Entonces, pues es importante eso. O sea, una tusa mal tramitada te puede joder, pero una tusa, digamos, bien tramitada te enseña a coger fortaleza para acá que rompan con sus parejas. Bueno, estamos por acá con Sofía, a quien le vamos a preguntar qué concepto tienes del amor. ¿Para ti qué es el amor, Sofía? Es un sentimiento que uno le transmite a otra persona a través de abrazos, caricias, besos. ¿Y tú crees que esto es importante en la vida del ser humano? Sí, porque uno necesita personas para poder tener una buena comunicación y tener buen afecto hacia esa persona. ¿Y tú a las personas que te rodean les demuestras amor y esas personas te demuestran amor? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, con mi papá nos demostramos amor con abrazos y besos en la mejilla, y con amigos abrazos.
Encontramos por acá a Sebastián. Sebas, ¿para ti qué es la tusa? Bueno, la tusa para mí debe ser un desamor muy bravo y muy doloroso, principalmente. ¿Has pasado una tusa? Sí, bastantes. ¿Y qué has hecho para sobrellevarla? No sé, pues básicamente siempre como que me aíslo de todo y trato de llevarla por mi cuenta haciendo cosas que me gustan, cosas que me sacan como de esa depresión tan horrible que genera eso. Es básicamente mi manera como de llevarla. ¿Y tú crees que eso impacta en la salud mental de las personas? Sí, total, porque también depende de qué nivel de tusa. Si es una tusa de un mes, pues realmente no va a impactar mucho que digamos porque lo dejas pasar y ya, pero generalmente cuando son cosas de años, de mucha conexión afectiva, sí puede impactar muchísimo en muchos aspectos de la salud mental de la persona. Bueno, esperemos entonces que esta temática, que todo el contenido que hemos trabajado durante este bloque temático del amor, de las relaciones, del saber dar y recibir, de aprender y desaprender de todas esas relaciones, nos hayan traído reflexiones importantes a todas las personas que se han conectado con este tema, de que valoremos la importancia que tienen las relaciones en la vida del ser humano y cómo nosotros precisamente ejercemos estas relaciones con el otro, qué tan responsable o irresponsable soy afectivamente y también qué espero y qué acepto en nombre del amor. Es como una de las reflexiones que queremos dejar el día de hoy. Exacto. Y no también dejar tareas. ¿Las tareas cuáles son? Primero, aprender a comunicarnos. Segundo, aprender a comunicarle al otro. Tercero, aprender a estar con nosotros mismos, ¿cierto? Conocernos a nosotros mismos y asimismo evaluar cómo queremos recibir y cómo podemos y queremos dar ese amor. Entonces esa es la invitación también, no solamente es reflexionar, bueno, dentro de esa reflexión es también realizar estas acciones, estas tareas que pues, nos van a permitir, como hemos venido diciendo, no solamente para las relaciones de pareja, sino para las relaciones en general. Bueno, Laura, quiero entonces agradecerte por habernos acompañado una vez más en nuestro programa el día de hoy, que trae tantas enseñanzas tan importantes para todas las personas que nos están viendo. Quiero también agradecer a este espacio tan maravilloso en el que estamos, el Pasaje del Recuerdo en nuestro bello municipio de Guatapé. Es un lugar muy agradable donde nos encontramos el día de hoy direccionando este programa, a nuestro canal de comunicaciones y a nuestro equipo Corpagua TV por permitirnos este espacio que llegue a ustedes a través de sus pantallas y por supuesto a ti, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Liz, por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí, pues espero que podamos seguir compartiendo muchos otros espacios. Así es, nos vemos en una próxima oportunidad con nuevos temas de interés en salud mental a través de Sanamente.